Buenas tardes a todas y a todos, bienvenidas, bienvenidos aquí al Teatro del Barrio, a esta mesa redonda para cuestionarnos un poco la Unión Europea, un poco o mucho, ya veremos. Y bueno, pues os contamos que hemos convocado desde Ecologistas en Acción este acto en el Día de Europa, porque ya sabéis que nos toca, bueno, le toca al Estado español acoger la presidencia del Consejo Europeo desde julio hasta diciembre. Y en ediciones anteriores, esta es la quinta vez que le toca al Estado español este evento. Y en ediciones anteriores los movimientos sociales han sabido responder contundentemente a esta Unión Europea que tiene tantas caras y tan doble rasero para tantísimas cosas, ¿no? Y desde ahí, en Ecologistas en Acción, queríamos aprovechar que tenemos una muy buena compañía para cuestionarnos cómo es y cómo deberíamos responder a esta Unión Europea en este semestre que viene. Como siempre, contamos con la complicidad del Teatro del Barrio, que nos abre sus puertas y nos permite estar aquí. Nunca lo agradeceremos lo suficiente. Y también de un montón de colectivos que se han prestado a estar aquí con nosotros en cuerpo y en ciberespacio. Y también se lo agradecemos muchísimo, ¿no? Entonces, un poco la idea de la mesa redonda sería que respondiéramos a la pregunta de ¿en qué momento descubriste que la Unión Europea no es como te la pintaron, ¿no? Y para hablar de esto tenemos a mucha gente. Estamos esperando a Rafaela Pimentel, de Territorio Doméstico, que cuando pueda se incorporará. En el ciberespacio nos va a hablar Azahara Palomeque, que es escritora, periodista, muy conocida por sus poesías. Tengo aquí a mi derecha a Sani Ladán, que es especialista en migraciones y de esto es de lo que nos va a contar, ¿no? Del régimen de fronteras. Raúl Sánchez Cedillo, en el extremo de la mesa, de la Fundación de los Comunes. Y aquí a mi lado a Luis Rico, que es parte de la coordinación de Ecologistas en Acción. Entonces, pues ahí os lanzo las preguntas. Si queréis empezamos por Azahara, que siempre lo del ciberespacio da como más problemas, aprovechando que ahora funciona bien, le damos a ella la palabra. Entonces, Azahara, ¿cuándo te diste cuenta de que la Unión Europea no es exactamente como te la pintaron? Bueno, muchas gracias por haberme permitido entrar por Zoom. Me quedé sin un coche que me iban a prestar a última hora y bueno, el transporte público desde Extremadura es muy complicado. Pero respondiendo a la pregunta, yo creo que fue un momento para muchos, pues en la crisis de 2008-2009 y todas las políticas de austeridad que vinieron después, que por lo menos en mi caso no habría sido consciente incluso de que España pertenecía a la Unión Europea, ¿no? No teníamos una conciencia europea comunitaria hasta que de repente nos vimos forzados por estas serie de instituciones no elegidas por la ciudadanía española, ¿no? A adoptar una serie de políticas de austeridad. Yo creo que ese momento fue epifánico para muchos, no solo para mí. Pues muy bien, si queréis, Sani, cuéntanos. Esto ha sido una intervención corta de este primer momento. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. A esta pregunta creo que es de la cosa más fácil que se puede contestar en este sentido. Y en mi caso, como me centraré en hablar más específicamente sobre temas de migraciones, yo me di cuenta de que lo que hablan de libertad, democracia e igualdad, que son como el lema de de la Unión Europea, me di cuenta de que era un cuento al llegar a este país a través de mi proceso migratorio. Vi que esa libertad de la que hablan o está reservada solamente a una parte de la población o hay cuerpos a los que esa libertad no se les aplica. En mi caso, pues fue una bienvenida que me dieron con disparos de pelotas de goma en la frontera del Tarajal. Por lo tanto, para mí ahí es donde ese cuento de la Unión Europea pues se me cayó. Muchas gracias, Raúl. Bueno, es una pregunta
como estamos viendo, geográfica y generacional, ¿no? Depende pues, la edad que tengas y desde dónde lo viviste. Mi tendencia hacia el mundo viejuno diría que esa constatación pues, fue justamente con el gran giro, ¿no? de Maastricht, ¿no? Del Tratado de Maastricht y esa transformación del modelo más o menos welfarista vinculado al fordismo y a la presencia del movimiento obrero en Europa, a una conversión al neoliberalismo y al dominio de las finanzas, y eso pues es un proceso que aquí se vivió justamente de manera política por la elección en ese momento del Partido Socialista y con una considerable oposición. Recordemos que el llamado movimiento anti-Maastricht, del que algunos aquí presentes participaron, pues fue importante y generó un ciclo de luchas desde el 93 hasta el 97, donde culminó con las marchas europeas contra el paro y la pobreza y la gran manifestación europea de junio del 97 en Ámsterdam, que fue una enorme confluencia de luchas que por desgracia nunca se ha vuelto a repetir, ¿no? Esa transformación para mí fue reveladora del carácter de la Unión Europea, obviamente que no tenía nada que ver con la letra de los tratados y, como ha dicho Sani, de ese compromiso con la democracia, la igualdad, etc. Pues Luis, te toca. Pues muy buenas tardes. Yo la verdad es que no recuerdo ningún momento especial en que me di cuenta de esto de la Unión Europea, y eso que yo, como Mel Gibson, que ha hecho su carrera cinematográfica haciendo películas contra el Imperio inglés, yo la verdad es que he hecho mi carrera militante contra la Unión Europea, porque empecé en Ecologistas en Acción, precisamente en esa campaña contra la Europa del capital de la guerra. No sé si recordáis, mucha de la gente que estáis aquí, un euro gigante que iba arrollando y aplastando a las personas. Y yo la verdad es que he participado en las campañas contra la Constitución Europea, contra el Tratado de Lisboa y luego más recientemente contra diferentes acuerdos comerciales como el CETA, el TTIP o el que acabamos de tumbar, en parte con todas las que estamos aquí, el Tratado de la Carta de la Energía, el TCE. La verdad es que haciendo la lista decía, joder, la Constitución Europea la tumbamos, el Tratado de Lisboa la tumbamos, el TTIP, el TCE. No sé por qué no tengo un Oscar todavía como Mel Gibson. Si es que Mel Gibson tiene un Oscar, que no lo sé. Pero bueno, el hecho es que yo realmente caigo en esta lucha contra la Unión Europea porque, como muchas otras personas de mi generación, entro en los movimientos sociales de la mano del zapatismo. El zapatismo te llevaba a la antiglobalización por un proceso natural y pues si hay uno de los agentes fundamentales de la globalización neoliberal, como bien introducía Raúl, pues era la Unión Europea. Entonces, bueno, pues una cosa llevaba a la otra, entonces nunca hubo para mí un darme cuenta de que pintaba de una manera diferente. Aparte, bueno, pues empecé a trabajar eso que a mí no me interesaba mucho, que era la Unión Europea, sinceramente, pues por dos personas. Por Ramón Fernández Durán, que me encalomó un texto que tuve que escribir con Ágata Ferriz, una compañera mía, que cuando he vuelto a leer el texto podríamos cambiar los datos, pero las ideas son exactamente las mismas. Es decir, que Ramón me encalomó el texto, pero también me explicó lo que tenía que poner, o sea que fue bastante fácil. Y por otro lado, Isabel Bermejo, que un encuentro, me tocó a mí ir a un encuentro contra la OMC, o sea, otro gran monstruo de la globalización, y fue Isabel Bermejo quien me explicó cómo la PAC era un herramienta torticero de la Unión Europea pues para distorsionar el comercio internacional en perjuicio de los países más empobrecidos, ¿no? De los campesinos y campesinas más empobrecidas. Entonces, bueno, pues ya caí en esto, y para mí siempre ha habido tres ideas claras de por qué la Unión Europea no es nunca lo que ha pintado. Uno es el tema del crecimiento, del que hablaremos más adelante, el crecimiento y ese consumismo, era como un lugar con tanto consumismo puede considerarse verde. Un segundo que han comentado Sami, yo siempre me ha parecido curioso cuando Trump dijo que iba a hacer un muro en México, iba a hacer pagar por ello, aquí fue un escándalo. Yo decía, esto la Unión Europea ha sido pionera en un muro y no hubo este escándalo que de repente, o sea, ha sido pretrampista, en ese caso la Unión Europea. Y el tercero, bueno, pues tenemos un país altamente expedientado con el tema del medio ambiente, ¿no? Que es el que me toca
toca hablar a mí, por temas ambientales, los cuales, bueno, pues tenemos una carretera circunvalatoria de Madrid ilegal, según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, una carretera de los pantanos ilegal, que ahí las tenéis y siguen. Sin embargo, cuando vienen aquí los hombres que vienen a vigilar la ortodoxia liberales, cuando de verdad las cosas de la Unión Europea importan, ¿no? Son quienes dicen lo que es la ortodoxia realmente y lo que al final importa a la Unión Europea, que es esa ortodoxia neoliberal y, bueno, ese medio ambiente. Pues sí, te pueden poner un expediente, pero poco más. Bueno, pues damos la bienvenida a Rafaela Pimentel, de Territorio Doméstico. Muchas gracias por venir. Y ya te toca empezar, solo respondiendo brevemente a la pregunta de ¿cuándo te diste cuenta de que la Unión Europea no era eso tan bonito que pintaban? Pues nada, muy buenas tardes y pedir disculpas porque el tema de los cuidados es complicado. Bueno, yo cuando me llegó la pregunta, pues pensé en lo del euro, cuando vino toda la movida, ahí como que me di cuenta que existía algo que era como tan ajeno a la vez. Y luego pues toda la trayectoria que ha venido impactando en mi vida y en la vida de mucha gente, el tema de hablar de la Unión Europea, pero que realmente te la ves como tan lejos y que no es para mí, no ha resuelto nada, porque todo el tema del euro lo que ha sido es complicar. Por ejemplo, yo tengo que mandar dinero, las remesas a mi país para cuidar a mi madre y a mi hermana, y con ese cambio fue complicado, porque ahí se quedaba por el camino muchísimo recurso de mi salario que realmente no me convenía a mí como persona migrante que tiene que enviar unas remesas fruto de su trabajo, del trabajo de hogar para su país. Entonces creo que me fui dando cuenta como de algunas cosas y específicamente me recordó como eso, ¿no? Como cuando vino ese cambio, ¿no? Todo lo que ha supuesto para Europa y para España, pues ese cambio de esa moneda que al final hemos perdido nosotros, ¿no? Y luego lo más duro ha sido toda esa globalización y todos esos trabajos, específicamente el trabajo de cuidado, que es impactante, que de eso también vamos a hablar en la segunda parte, pero me ha recordado lo del euro. Bueno, pues muchísimas gracias así por esta pequeña introducción. Ahora damos paso ya a las intervenciones un poquito más largas. Tenéis 10 minutos para contarnos qué hace la Unión Europea en la materia de la que os hemos pedido que habléis. Y le volvemos a dar paso a Zahara, si te parece bien, para que nos cuentes. Vale, no se escucha muy bien, estoy intentando captar palabras, lo cual va a ser un poco molesto, sobre todo si hay preguntas luego alguien me las va a tener que traducir. Pero bueno, si vosotros me escucháis a mí bien, pues puedo contaros lo que os he traído, que es más o menos el contexto medioambiental y energético, sobre todo, que tenemos ahora en Europa, ¿no? Voy a intentar resumirlo, pero bueno, ya sabemos que el 40% del gas que se utilizaba en la Unión Europea antes de la guerra de Ucrania provenía de Rusia. En algunos países existía una gran dependencia, como en Alemania, que era el 50%. En España no teníamos esa dependencia porque nos llegaba bastante gas de Argelia, que por cierto ese gas de Argelia se ha disminuido bastante. Pero bueno, esa dependencia, digamos, a nivel europeo estaba ahí. El 28 de mayo de 2014 se publicó un informe sobre estrategia europea para la seguridad energética, que ya avisaba de esta dependencia excesiva de Rusia. Y una de las cosas que decía, y estoy citando de un artículo que escribí, es que, bueno, se comprometía a Europa a una economía competitiva de bajo carbono que reduzca el uso de combustibles fósiles importados y debido parcialmente a los acontecimientos en Ucrania. O sea, estamos hablando de 2014 y de la crisis de Crimea, por ejemplo, ¿no? Entonces, Europa ya estaba, digamos, en alerta, este informe está ahí,
Pero ¿qué se hizo después? Bueno, lo que se hizo después fue construir el Nord Stream 2, que es el gasoducto este que voló, ¿no? No voy a entrar en la autoría de la voladura, pero ya sabemos que voló. Entonces, o sea, ya existían unas alertas que, no, que fueron completamente ignoradas. El problema, bueno, aparte de la subida del precio del gas, del petróleo, etcétera, es que hemos tenido también un problema con el precio de la electricidad por el llamado mercado marginalista. Este sistema básicamente fija los precios de la electricidad de acuerdo a la energía más cara para utilizarla, que normalmente es el gas, ¿no? Entonces, bueno, pues inflación, crisis económica y mucho sufrimiento debido a esto. Voy ya a la situación, digamos, actual, ¿no? ¿Qué planes se pusieron en marcha cuando Europa se vio en esta tesitura, ¿no? Y cuando empezó la guerra de Ucrania? Bueno, pues el plan estrella se llama Repower EU, y según la web de la Comisión Europea tiene tres patas. Una es diversificar proveedores para no depender tanto de Rusia, que eso ya se había hablado antes y no se hizo. Un plan de ahorro energético, que al principio se dijo que era del 15% ese ahorro energético, pero hace 2 meses el país publicó una actualización y ahora es del 11,7% ese ahorro energético. Y la tercera pata es apostar por energías limpias. Y digo limpias porque el plan las llama así, Clean Energies, ¿no? No dice específicamente renovable, aunque obviamente tan limpias no son porque requieren combustibles fósiles para su puesta en marcha, ensamblaje y además unos procesos extractivistas muy intensos para sacar minerales. Y bueno, a pesar del énfasis en estas energías limpias, pues dice la Comisión Europea que a corto plazo necesitan suministro alternativo de gas, mucho petróleo y carbón, y dice lo más rápido posible, ¿no? Vale, ¿qué medidas se han implementado aparte de este o dentro del contexto del Repower EU? Pues en julio se aprobó la categoría verde para el gas natural, que bueno, se llama gas natural, pero en realidad es gas fósil, y la energía nuclear, ¿no? O sea, estas energías, la energía nuclear y el gas ahora de repente son verdes y compiten con renovables en subvenciones. Se propuso aumentar la participación de las centrales de carbón y las nucleares en el mix energético, lo cual no es lo ideal en términos de cambio climático, pero dicen que la solución es temporal. Temporal significa 15 años. Bueno, no tenemos 15 años para luchar contra el cambio climático, pero este es el plan que proponen. Y la Agencia Internacional de la Energía estima que el consumo de carbón en la Unión Europea ha aumentado ya un 10%. O sea, que se está quemando más carbón porque no se dispone de ese gas ruso o no en tanta medida. Y otra propuesta de la Unión Europea ha sido acelerar los permisos para la energía renovable. Con lo cual, y esto España de hecho lo ha adoptado, esto provoca que se eliminen trabas burocráticas y que las protecciones medioambientales no sean respetadas, ¿no? O sea, vamos a pues, plantar energía eólica o paneles solares por todos sitios, de estos campos de energía fotovoltaica, sin tener en cuenta las necesidades medioambientales del territorio, la biodiversidad, etcétera, ¿no? Eliminar toda esta burocracia, se le llama burocracia, pero en realidad hay unas causas por las que esa burocracia estaba ahí, ¿no? Y sí que se ha conseguido reducir el consumo de gas en un 10% en Europa, este ahorro energético, pero se ha sustituido un 75% del gas ruso con gas de otros mercados, que además es gas natural licuado, que contamina muchísimo más, que normalmente viene de Estados Unidos, de Qatar y de Noruega, y también ha aumentado la inversión en infraestructuras de gas natural licuado, ¿no? En plantas regasificadoras, con lo cual, pues bueno, pues esta inversión va en contra también de cualquier política, digamos, medioambiental. Una cosa que no tiene que ver específicamente con las políticas de la Unión Europea, pero creo que era importante mencionar, es que estamos dependiendo mucho del gas natural licuado que viene
de Estados Unidos. Y ese gas natural licuado se produce por la técnica del fracking. Bueno, yo escribí un artículo que salió en La Marea, donde citaba una investigación del Wall Street Journal sobre el fracking. Y esto era lo que decían. Decía la burbuja de fracturación hidráulica, que es como se conoce al fracking, está llegando a su fin. Entre las causas se encuentra el cierre de pozos en estados como Texas, Nuevo México, Dakota del Norte, por la imposibilidad de aumentar la producción debido simplemente a que no hay reservas suficientes. El boom del fracking se va a acabar, ¿no? O sea, lo dice el Wall Street Journal, pero lo dicen otras investigaciones también. Y, por ejemplo, en España tenemos a un científico como Antonio Turiel, que ha estado alertando sobre esto en muchas ocasiones y coincide con todas las investigaciones o estudios que yo haya podido leer, ¿no? Entonces, esta dependencia extrema de Estados Unidos, cuando en realidad el fracking tiene poco futuro, pues hay que cuestionarla. Y ya, bueno, 4 datos más. Pues no solo estamos ante una crisis climática, ¿no? Sino también una crisis alimentaria brutal, que tiene mucho que ver con la subida en los precios de los combustibles fósiles, pero también con fenómenos meteorológicos extremos como la sequía. No se está haciendo nada a nivel climático. De hecho, en 2022, el año pasado, se batió otra vez un nuevo récord de emisiones contaminantes, y el objetivo del 1,5 que se estableció en el Acuerdo de París se da por perdido. De hecho, la comunidad científica lo da por perdido, lo cual es bastante preocupante. Se estima que dentro de 10 años, si no antes, ya podríamos haber alcanzado ese 1,5 grados de calentamiento. Por mirar un poco a Estados Unidos, que también es un poco mi trayectoria, el plan climático de Biden, que se ha vendido como maravilloso, es un plan de seguridad energética, y Biden ha concedido más permisos de extracción de petróleo y gas que Trump, o sea que tampoco vamos a encontrar soluciones por ese lado. Y bueno, y en general todo el boom de las renovables y todo lo que se habla de energías limpias, como he dicho antes, no son tan limpias, requieren muchísimos minerales y mucha minería, y parte de esa minería, de esos procesos extractivistas, se están llevando a cabo en el sur global, ¿no? Entonces continuaríamos con unas dinámicas, digamos, de neocolonialismo. Y eso era más o menos lo que tenía por aquí. Espero no haberme extendido mucho. Muchísimas gracias y le damos la palabra a Sani Ladán. A ver, yo, como decía antes, me voy a centrar más en tema de las políticas migratorias de la Unión Europea. En este caso, como el Estado español va a coger la presidencia de la Unión, entonces vimos ya las señales que este gobierno, que se hace llamar progresista, porque bueno, en materia de migración y seguramente en muchas otras materias, pues de progresismo poco tienen. Ese gobierno ya apuntaba. Recordamos ya en la cumbre de la OTAN, creo que hubo un hecho que fue como histórico, en el que el Estado español hizo que la OTAN declarase a la migración como un asunto de seguridad, es decir, meterlo dentro de equipararlo con temas como, por ejemplo, el terrorismo. Ya sabemos que la Unión Europea lleva mucho tiempo declarando la guerra a la migración y a los migrantes, pero al mismo tiempo, después de lo de la cumbre de la OTAN, el mismo gobierno español pues hizo un desplazamiento que vimos cómo estaba mostrando su sintonía con la ultraderechista Giorgia Meloni en Italia. Ahí sí que vimos que en materia de inmigración, pues sea cual sea el color político, pues muestran su cercanía. Pero más allá de esto, siempre me gusta analizar las políticas migratorias de la Unión Europea más allá de las fronteras de Europa, porque generalmente cuando hablamos de la migración, si es que miramos, solemos mirar a la frontera sur,
lo que ocurre ahí, la gente que muere prácticamente todos los días en el Mediterráneo y que se ha convertido en una fosa común, en un cementerio, pero al fin y al cabo, pues evidentemente es algo que nos damos cuenta de que poco efecto tiene en la gente. Pero en este caso digo que hay que ir más allá para entender cuál es la política que la Unión Europea lleva más allá de sus fronteras, porque muy poco se sabe de la política exterior que lleva la Unión Europea en muchas materias, pero en este caso sobre todo en materias de las políticas migratorias. Las fronteras de Europa no están en el Mediterráneo. Las fronteras de Europa no están en Ceuta y en Melilla. Las fronteras de Europa están más allá del Sahel, es decir, dentro del continente africano, con las políticas de la externalización de las fronteras, algo que muy poco se habla en este caso. Es decir, los africanos no hace falta ni siquiera que lleguen a las fronteras de Europa para morir. Hasta en su propio continente, las políticas migratorias de la Unión Europea les asfixian. Después de los años 60, cuando los países africanos, la gran mayoría, accedieron a sus independencias, hubo como un despegue a nivel de la política social, de la política de bienestar, que parece que en África nunca ha existido la política de bienestar, sino que sí ha existido después de los años 60, hasta los años 70 más o menos, hasta los años 90, perdón, cuando llegaron con la política de austeridad, como la que hubo aquí, cuando el Fondo Monetario Internacional llegó a los países africanos, les dijo que estaban viviendo por encima de sus posibilidades y que tenían que privatizar la sanidad, la educación y prácticamente todo lo que tiene que ver con protección social de la sociedad. ¿Y a quiénes tenían que privatizar? En manos de las empresas europeas y de las empresas norteamericanas. Pero volvemos a lo que decía. La relación de no podemos entender lo que ocurre en las políticas migratorias o lo que ocurre en la frontera sur sin analizar la relación que hay entre la Unión Europea y África, la Unión Europea y los países africanos. Es una relación históricamente que ha sido de falta de respeto, una relación asimétrica en la que la Unión Europea, con la fuerza que tiene, pues viene a imponer ciertas políticas a los países africanos. En los años, como decía, de los años 60 más o menos a 90 hubo como un despegue a nivel económico de los países, hasta que en el 75 la Unión Europea vino a firmar un acuerdo que se conoce como la Convención de Lomé. Es un acuerdo en el que vinieron y dijeron a los países africanos: tenéis que abrir vuestro mercado, lo que todo el mundo conoce como el libre mercado. Pero de libre no tenía absolutamente nada, porque lo que decían a los países africanos, primero, países que no tenían en ese momento tejidos industriales muy fuertes. Es decir, vais a abrir vuestro mercado, vamos a inundar vuestro mercado con los productos que vienen de Europa, productos que muchas veces vienen subvencionadas desde Europa, y cuando llegan a esos países, cojo por ejemplo un país como Senegal, un país donde una gran mayoría de la gente vive de la pesca y otros que viven de la ganadería, pues un ganadero en Senegal, por ejemplo, no puede competir con una leche que viene desde Europa, que además viene subvencionada. Y después de los acuerdos que se firmaron en la Convención de Lomé, ese acuerdo acababa en los años 2000. Pero la Unión Europea se anticipó a firmar un nuevo acuerdo en los años 2000, en la convención que se conoce como la Convención de Cotonú, que viene a hacer lo mismo, seguir abriendo vuestro mercado, pero el mercado se abre solo de una manera unidireccional. Es decir, cuando los países africanos, en este caso, quieren acceder al mercado europeo, siempre hay barreras sanitarias, por ejemplo, que suelen poner, y contra la barrera sanitaria dicen: bueno, nuestro mercado está abierto, pero cuando llegan te dicen: no, este no cumple con los requisitos sanitarios, es decir, no puede entrar. Mientras tanto, al otro lado sí que se hace. Hasta que cuando los países africanos se dieron cuenta
empezaron algunos países a cerrar más o menos sus mercados. Entonces, ¿qué hace la Unión Europea? Empezó a firmar acuerdos de manera individuales con los países. Es decir, hay lo que se llama organizaciones regionales en África. Entonces, cuando una organización regional pone una política que es común a todos los países de esa región, la Unión Europea viene, firma un acuerdo con países individuales, es decir, si de manera general me estáis impidiendo acceder a vuestro mercado, firmo acuerdo con uno de los países y ya tengo acceso a prácticamente todos los mercados. Y luego el acuerdo de pesca. En Senegal, la mayoría de la gente vive de la pesca, sobre todo la gente que vive de la costa. Y como decía un amigo senegalés, si hipotecan las aguas de mi país, no puedo pescar, no podemos, pescar en nuestras aguas. Si nos impiden coger las embarcaciones para pescar en nuestras aguas, la cogeremos para seguir los pasos hasta donde llevan los peces. Y cuando siguen los pasos de los peces, les traen hasta España. Entonces, es importante analizar toda esa relación asimétrica que hay entre los países, entre la Unión Europea y los países africanos para entender el por qué vienen los africanos hacia Europa. Y como lo digo siempre, África en ningún momento quiso ligar su historia con Europa. Europa fue la que en 1884, en la conferencia de Berlín, vino a África. Cuando hablan de invasión, la invasión fue en 1884, cuando llegaron al continente africano. Repartieron el continente africano sin la presencia ni el acuerdo de ningún país africano. Si miráis, por ejemplo, la frontera de Egipto, hay una parte de la frontera de Egipto que es como una escuadra, como si se hubiera hecho con una escuadra y cartabón. Esa es la realidad de lo que hay detrás de todas esas relaciones. Pero aparte de eso también hay algo muy importante, que es el tema de la libre circulación. A nosotros nos dicen en el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que toda persona tiene derecho a circular libremente, pero muchas veces incluso la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuando estamos en África, tenemos la sensación de que es simplemente desde el Mediterráneo hacia arriba, porque desde el Mediterráneo hacia abajo esto no existe. Cuando un africano decide emigrar hacia Europa, no hay facilidades, por ejemplo, medios, cuando dicen es que necesitamos una inmigración ordenada. ¿Quién ordena la inmigración cuando vienen a África? Un español puede ir a Senegal sin necesidad de visado, pero un senegalés no puede venir, por ejemplo, a España como le da la gana. Para venir tiene que pasar por todas las trabas burocráticas pidiendo visado y al final se acaban denegando los visados. Y luego nos hacemos la pregunta de por qué la gente muere en el Mediterráneo. Y ahí tenemos la política migratoria mortífera de la Unión Europea. Muchísimas gracias. Pues damos paso a Raúl Sánchez. Bueno, me toca hablar un poco de una cuestión que, por desgracia, no es muy específica. Una cuestión sería hablar sobre la dimensión de la defensa y la dimensión militar de la Unión Europea en la actualidad y en las últimas décadas, pero, como sabemos, nos encontramos en plena guerra en Europa, en Ucrania, con la participación activa, deliberada, explícita de la Unión Europea, a través de su alto representante de Asuntos Exteriores y Seguridad, Borrell, y de la propia presidenta de la Comisión. ¿Esto qué quiere decir? Justamente quiere decir que estamos en una crisis profunda de definición y del futuro inmediato de la Unión Europea. Por no decir, y esto es algo que me parece obvio y que no es el tema de hoy, en una crisis en la que prácticamente se juega pues, la posibilidad de una guerra mundial. Esa es la situación en la que, por así decirlo,
podemos hablar de una parábola del proceso de las comunidades europeas en el que estamos metidos, y por lo tanto es una crisis absolutamente fundamental, determinante para todos y todas. Hay una dimensión, obviamente, que se refleja en el peso de la industria militar, del crecimiento de los presupuestos de defensa. El Centre de l'AS acaba de sacar los datos del aumento de los gastos militares del año pasado, que es de un 183%, que es bastante elocuente, y que se explica obviamente por la aceleración de la crisis en Ucrania. Pero esto sería reducir la cuestión de la guerra a solo una cuestión, digamos, del sector defensa o el sector. Como digo, es algo absolutamente transversal y es una transformación de época. En 1952, al principio del proceso de las comunidades europeas, hay un tratado que nunca se ratificó, que es el Tratado de París de 1952, que quería crear una comunidad europea de defensa. Ese tratado no se ratificó porque Alemania Federal, por razones que no se nos escapan, decidió que quería estar en la OTAN, y de esa manera, dada la importancia de Alemania Federal y después de la crisis del 48, ¿no? La crisis de Berlín, que es el comienzo de la Guerra Fría, eso implica la subordinación desde entonces de los países que fueron formando las comunidades europeas al sistema de seguridad o de defensa o de agresión militar atlántica. Como sabemos, los países que eran dictaduras en ese momento, como Portugal, España, pues tenían sus propios tratados bilaterales con Estados Unidos, que luego se incorporaron directamente al sistema atlántico, ¿no? Al sistema de la OTAN. Es decir, hay una larga trayectoria que nos lleva aquí. De esa manera, la guerra ha estado siempre presente en el proceso de la Unión. Lo que pasa es que, como sabemos, se trataba de guerras exteriores, ¿no? Pensemos en Argelia, ¿no? El proceso de descolonización es paralelo a la formación de las comunidades europeas, que define justamente la Unión Europea como un sistema postcolonial, es decir, de países que eran países coloniales, imperialistas y coloniales, y que han mantenido esa relación colonial estructuralmente con los países que se descolonizaron. Desde entonces, ¿no? Francia es miembro fundador de la OTAN, pero ya como tal estaba empeñado en la guerra de Argelia con el beneplácito del resto de estados, ¿no? Pero pensemos por ejemplo, en la guerra de Yugoslavia, ¿no? Donde interviene la OTAN y donde, por ejemplo, Alemania se destaca justamente, se lava la cara de su carácter criminal como Estado durante las Primeras y Segundas Guerras Mundiales y aparece como una potencia que interviene militarmente por los derechos humanos, ¿no? La narrativa de la Unión Europea desde ese momento son las intervenciones humanitarias. En Kosovo se volverá a repetir. Es un poco el carácter, ¿no? Aunque mucho más difícil de maquillar, colonial de las intervenciones francesas en Chad, en Mali, ¿no? Justamente excolonias donde prácticamente con su propia potencia militar actúa justamente con esos países al estilo de un protectorado, ¿no? Pero eso pues, no formaba parte, por así decirlo, del corazón de la máquina de la Unión Europea. Lo que sucede con el proceso de ampliación de la Unión Europea tras la caída del muro y del bloque del Este, y fundamentalmente con los países que luego forman el Grupo de Visegrado, la cuestión ucraniana, etcétera, es que lo que era el lema de la Unión Europea o de las comunidades europeas, ¿no? De los Schuman, los Monnet, nunca más una guerra, hagamos la guerra imposible, pasa a
convertirse justamente, y se sobreentendía que era una guerra dentro de las fronteras europeas, se convierte en papel mojado. Básicamente porque lo que en aquel momento era la Unión Europea, que como sabemos era el propósito de unir a los países de Europa Occidental, se convierte en una especie de Großraum, ¿no?, que dicen los geopolíticos fachas, una especie de gran espacio comercial y geopolítico en el que la dimensión fundamental es esa dimensión atlántica de enfrentamiento y de mantenimiento del enfrentamiento con una potencia semiperiférica como es Rusia, ¿no? Es un largo proceso, es decir, lo que estamos viendo ahora en ese terreno es la coronación de, bueno, pues desde 1991, con la independencia ucraniana, y con esos hitos, ¿no?, que están siempre vinculados a la política de seguridad, que ha ido absolutamente vinculada a las políticas de acceso a la Unión Europea, ¿no?, al proceso de ampliación. Como esos procesos han ido en paralelo, y esa construcción de mercados y esa construcción de, digamos, de fronteras también ha estado absolutamente vinculado a la política de seguridad y por lo tanto a la OTAN, la incapacidad de la Unión de prever sencillamente una crisis como la ucraniana, de prever las consecuencias, porque no estamos hablando de una situación que esté bajo control en absoluto. Lo que hemos estado detallando antes forma parte, por así decirlo, de un plan racional más o menos colonial, más o menos imperial de desarrollo de un capitalismo, pues, de un capitalismo occidental que se expande más allá de sus fronteras y de un dominio en el sistema mundial. Lo que estamos viviendo ahora mismo es una situación que no está bajo control y que tiene que ver precisamente con que la política de defensa europea ha estado completamente subordinada a la OTAN, y eso ha significado que cuando se produce la última crisis ucraniana antes de la guerra civil, es decir, la vinculada al Euromaidán de 2014, la política de la Unión Europea no existe o ha sido de acompañamiento completo, ¿no? Recordemos aquel FAQ de EU de Victoria Nuland, una funcionaria que ha atravesado administraciones demócratas y republicanas desde Bush II hasta hoy y que directamente establece el marco de enfrentamiento con Rusia a través del uso de la guerra civil ucraniana como situación pivote para redefinir esa arquitectura de defensa y de expansión. Esa situación ha estallado ahora y esto significa precisamente que la Unión Europea se ha convertido o se ha condensado en una empresa de guerra civilizatoria. Yo creo que esto no se remarca lo suficiente. Es decir, significa que cuando desde los movimientos sociales, desde los movimientos de personas migrantes, desde los sindicatos o desde los países de América Latina que se enfrentan al Mercosur, etcétera, se critica y se plantea, pues, una contraposición con la Unión Europea, no tenemos en cuenta que la Unión Europea ahora mismo vive de ahora en adelante, porque no es una situación ni bajo control ni reversible, en un régimen de guerra. Y que por lo tanto lo que está en juego no es una redefinición de la UE que gaste menos en defensa, sino justamente una disputa por el poder y por la democracia. Y eso significa que los movimientos transatlánticos y los movimientos norte-sur, dentro y fuera de la Unión Europea, tienen que orientar en ese sentido su estrategia y sus coaliciones contra la guerra, contra el crecimiento capitalista, contra el cambio climático, dentro de un mismo proyecto de destitución de las élites europeas. Esa es la cuestión. Hemos vivido bajo un marco, termino, que asumía implícitamente, pues como ha dicho Luis, ¿no?, derrotas y victorias, tratados que no se aplican, etc. Por desgracia, ahora el problema es esa disputa por quién manda sobre directamente el futuro del planeta, y uno de los centros de decisión en el que se juega eso es la Unión Europea. Muchas gracias por ajustaros todos también al tiempo. Le damos paso a Luis Rico.
Pues nada, lo primero es agradecer a mis compañeros y compañeras de mesa por sus interesantísimas ponencias, que además también, bueno, me falta Rafaela todavía que no ha hablado, pero todo lo que hemos escuchado tiene que ver con conflictos ambientales también, ¿no? Pues tanto la guerra que ha comentado Raúl, que está muy relacionado a lo que comentaba Zahara. Raúl, que por cierto estaba recuerdo, una de esas mesas importantísimas que hicimos en la Constitución Europea, y aprovecho para decir que bueno, había cierto sarcasmo al decir que hemos conseguido todas esas victorias, aunque sí que las ha habido, y creo que tenemos que vanagloriarnos más de las veces que hemos conseguido parar, aunque sea, bueno, pues como ocurrió en la Constitución Europea, ¿no? Pues con diferentes parlamentos, pero sí que hay para gloriarnos de las veces que la resistencia consigue ciertas victorias. Creo que lo que ha contado Sani también ha sido como muy explícito de una cosa que quiero contar yo. Lo digo porque iba a hablar de ese artículo de 2005 que escribimos en 2005, que lo he revisitado porque, como os decía, viene a ser un poco lo mismo que ocurre ahora. Y digo que es importante porque Sani ha hablado de una periferia, yo voy a hablar de la otra periferia, que obviamente no son iguales. No podemos comparar lo que es la periferia del Estado español dentro de la Unión Europea con lo que es la periferia de, por ejemplo, Senegal, que ha puesto en contexto. Yo creo que no podemos decir que son lo mismo, porque dentro de las periferias hay centros y dentro de los centros hay periferias, ¿no? Pero sí que ese artículo analizaba lo que supuso en el ingreso a la Comunidad Económica Europea, que era entonces, para el Estado español, ¿no? Y si lo vemos ahora y vemos las consecuencias, pues es que, como os decía, no ha cambiado nada. Por un lado, una reducción de la capacidad productiva, ¿no? Pues por un lado, por una deslocalización, por un lado, hacia países del este, por otro lado, digo del este, del sureste asiático en su momento, también porque parte se fue todo lo que era tecnológicamente importante hacia Europa Central, ¿no? Ocurría ahí una periferia mayor y un centro mayor, porque se produjo un abandono del campo. El ingreso a la Comunidad Económica Europea obligó a mogollón de campesinos a cerrar sus granjas, a ganaderos pequeños a cerrar sus granjas para adaptarse a ese mercado, al cual, bueno, pues salieron perdiendo toda una serie de pequeños y pequeñas campesinas. La intensificación del campo, se concentra la producción, aquí lo absurdo, en todas las zonas secas y se aumenta el regadío. Ahora estamos viendo lo de Doñana y precisamente viene de todas estas políticas de la Unión Europea de concentrar la producción en las zonas más secas. Eran cosas que ya hablábamos en el 2005. Hablábamos de reformas laborales que se obligaron en su día, cuántas nos han tocado después, y de esas primeras leyes de extranjería, como menciona Sani, que hace pues al final que los capitales se puedan mover libremente, que una ciudadanía se pueda mover libremente, pero otra no. Se hablaba en ese artículo de las privatizaciones de los servicios públicos, y aquí, igual ahora con la sanidad, se nos olvida una cosa fundamental que también ha comentado Zahara, ¿no? Y es el tema de la energía. Y ahí fue precisamente la Unión Europea quien abrió ese marco del mercado de la energía, en el cual el Estado español fue el alumno privilegiado, porque privatizó absolutamente todo. Ciertos países más centrales, en general, guardaron una parte de la producción energética dentro del Estado, pero el Estado español lo privatizó absolutamente todo, y ahora, bueno, pues muchos años después hemos visto las consecuencias de esa privatización que tuvo el mercado eléctrico, ¿no? Hablábamos de la muerte del pequeño comercio. Bueno, es algo que podemos observar en el día a día, y sobre todo de lo que, y aquí era una persona como Ramón, insistía en cómo se centra la economía hacia lo que es la economía financiera, ¿no? Y aquí, bueno, pues algo que hemos vivido en estos últimos años, y en 2005 lo avisábamos, pero lo hemos vivido, crisis de 2008, y ahora seguimos pues con todo lo que son las burbujas del alquiler en la actualidad, y en su día la burbuja inmobiliaria, como toda la economía de este país, una vez que hemos desestructurado el sector secundario, como hemos desestructurado el sector primario, se centra en la especulación. La especulación al final se basa en dos únicos sectores, que son la construcción y el turismo, que es lo único que ha crecido en este país, colocándose en una posición, bueno, pues de una inestabilidad económica bastante alta. Hablábamos en el artículo, y me ha hecho gracia, de cómo en 2004 se hablaba de unas subidas de la vivienda del 17%. Ahora lo ves y casi te da
te parece hasta tierno, ¿no? Solo un 17% viendo los precios que ha alcanzado la vivienda, ya no solo para la compra, como avisábamos entonces en ese artículo, sino para el alquiler, precisamente por esa relación entre construcción y turismo, ¿no? Y básicamente avisábamos de lo que era, y luego lo comentaré luego porque es importante, la construcción del Estado español dentro de una periferia de lo que son los PICs de esa Unión Europea. En segundo lugar, quería hablar, ya que me toca soy de Ecologistas en Acción, hablar de esa parte medioambiental, que como os decía, no va a ser única, porque creo que ya Raúl lo ha abordado Zahara y lo ha abordado Sani. Bueno, lo primero es decir que la Unión Europea, que siempre se ha vanagloriado, ¿no? Y más que nada por la comparación con Estados Unidos, que es grotesca, porque Estados Unidos básicamente no ha tenido ninguna política climática, de ser bueno, pues adalid de la lucha contra el cambio climático, que tiene una trampa bastante grande, y es que en ningún momento aborda la perspectiva de la justicia climática, que es la que entendemos desde Ecologistas en Acción y desde los movimientos sociales, tanto del norte como del sur, que es lo que habría que abordar, es ver quién ha hecho todas las emisiones históricamente y quién tiene esa responsabilidad sobre las emisiones. Pero no voy a entrar tanto en esto, porque creo que es de sobra conocido aquí en esta mesa, sino las otras trampas que hace la Unión Europea respecto al medio ambiente, ¿no? Que son las trampas de la desmaterialización de la economía, que se basa en la trampa de la deslocalización, que es básicamente una trampa contable, es dejo de contarme como impactos económicos porque traslado la producción a otros países. Y aquí es, pues por ejemplo, cuando hablamos del gatito famoso que se compra aquí en muchas de las tiendas, que ha sido producido en China, es ¿a quién corresponden las emisiones? ¿A quienes lo estamos consumiendo aquí o a donde se produce? O cuando se habla de los móviles, ¿de quién son las emisiones y de quién son los impactos ambientales? ¿Son de toda la minería del Congo, que son al final quien está asumiendo la contabilidad de esos impactos económicos, o son de quienes aquí estamos comprando unos móviles a un precio irrisorio que estamos tirando a la basura 2 años después? La otra trampa es la de la economía financiera, porque al final, bueno, parece que eso está desmaterializado y no tiene impacto sobre el medio ambiente, pero está basado en activos concretos que tienen un gran impacto, ¿no? Pues cuando hemos hablado aquí, los dos grandes activos de la burbuja inmobiliaria han sido tanto el turismo como la construcción, que tiene una presión sobre el territorio tremenda, ¿no? Hemos visto aquí lo que ha sido el sector inmobiliario totalmente desregulado, creciendo por todas partes, destruyendo biodiversidad. Pero no es solo el sector inmobiliario, han sido todas las infraestructuras que se han ligado a todas las autovías que hemos tenido en este país, que hemos sido pioneros, el AVE, los kilómetros de AVE, que al final es un tren que desvertebra el territorio, porque solo une las grandes ciudades y los grandes centros turísticos, que vacía el campo para concentrar toda la población en pequeñas ciudades, o al final incluso ahora tenemos otros activos nuevos, como pueden ser los cultivos como el aguacate, que más allá de un consumo exacerbado, también lo que estamos viendo es que sirve como, pues como un activo de la especulación inmobiliaria. Y por último quería acabar con una reflexión. Empezaba hablando de Ramón Fernández Durán y cómo él me metió en los temas europeos, y él también me recomendó un libro que se llama Una princesa en Berlín. Es un libro situado en la Alemania de Weimar, y este libro narra muy bien, os lo recomiendo a quien no lo haya leído, cómo ese sector liberal en la República de Weimar, que por un lado ha apoyado a las Freikorps contra el comunismo de los espartaquistas. Las Freikorps es como el inicio de las SA en la Alemania nazi, pero también se espanta ante el nazismo, ¿no? Y lo critica y le parece bruto, pero por un lado, bueno, pues está tratando de mantener un sistema que hace aguas, ¿no? Yo creo que la Unión Europea se asemeja mucho ahora, y esto lo cuento porque estamos viendo una extrema derecha, y ya termino con esto, una extrema derecha que es bastante antieuropeísta, como también ese sector nazi criticaba mucho este sector liberal financiero. Pero ha sido precisamente esta Unión Europea, por lo que he contado muy someramente, quien ha creado este caldo de cultivo, pero a su vez se está intentando erigir en solución frente a esa extrema derecha, ¿no? Como os decía, bueno, pues ha provocado estas condiciones mediante el empobrecimiento de la clase trabajadora, el vaciado del campo, frente a esas leyes de extranjería que generan otras nuevas periferias. Esta Unión Europea avaria
varias velocidades. Y ahí la Unión Europea nos prometen, y ahí está toda esta propaganda que está haciendo, que la vemos en todas las marquesinas, unión, solidaridad. Y no, yo creo que tenemos que desenmascarar que ya no es una Unión Europea que pinta de verde, que pinta de solidaridad, pero que realmente no lo es. Y que oponernos a esa extrema derecha también es oponernos a estas políticas de la Unión Europea, porque había hablado de ese gran euro con el que criticamos a la Unión Europea. Al final, tanto la Unión Europea como esa extrema derecha están siendo ahora mismo esas dos caras de la misma moneda, que es esa moneda neoliberal que nos está arrasando. Y con esto... Pues escuchamos ahora a Rafaela Pimentel. Bueno, pues nada, muchas gracias y bueno, yo creo que hay una conexión en los temas, pero lo que nos toca pues hablar un poco, que aunque sea un poco tiempo, pero vamos a intentar pues el tema del trabajo, de los cuidados y el tema del trabajo de hogar, que es que realizamos en realidad muchísimas mujeres, es un trabajo también que conecta mucho con los temas, porque la Europa pues ha dado la espalda a algo tan importante como es el tema de los cuidados y el tema del trabajo de hogar, que es lo que hace que se gestione las vidas. Y luego, si no se cuida la naturaleza, pues tampoco vamos a tener vida. Por eso hablamos en un sentido amplio de cuidados, que no solamente estamos hablando de cuidado cuando una persona necesita, cuando está enferma, sino que estamos hablando de cuidados amplios. Y también hablamos de a qué cuidado nos estamos refiriendo, ¿no? Y lo cual Europa ha dado la espalda, específicamente, por ejemplo, a las trabajadoras de hogar, con el tema en el 2010, Europa le había dicho a España que no podía tener régimen especiales donde estaban las trabajadoras de hogar, tenía que eliminarlos y realmente pues ha pasado sin ninguna vida. Se ha mantenido ahí y luego pues un sector que estamos sosteniendo este sistema con el tema de los cuidados, un sector que somos mayoría mujeres, que a lo largo de la vida estamos cuidando, estamos realizando unas tareas que hacen gestionar la vida. Realmente Europa pues no pone el foco ahí, ¿no? Y como dice el compañero ahora, ahí se cuece todo el tema, se habla mucho se dan los bombos de hablar de igualdad y de hablar de derechos. Ahí se cuecen en esas grandes reuniones, se habla mucho sobre eso. Pero realmente el derecho de muchas personas, como las trabajadoras de hogar y las cuidadoras, se ve vulnerado en cada momento. Europa no ha hecho absolutamente nada para que ese régimen especial que se le dijo a España que lo eliminara, lo hiciera. Todavía nosotras estamos en un régimen semi-especial, todavía nosotras no estamos en un régimen general, todavía no se le da el valor al trabajo de cuidado que lo venimos realizando a lo largo de la vida las mujeres. Europa no pone el foco ahí. Los cuidados cada vez más se están mercantilizando, cada vez más se está negociando sobre ello. Por eso vemos en Europa y específicamente en España cómo son las empresas que han trabajado en la construcción, las que están ahora haciendo empresas de cuidado para vender esos cuidados sin pensar en las vidas de las personas que estamos realizando esto. Europa da la espalda también a las personas que estamos realizando este trabajo, que somos en su mayoría mujeres y en estos últimos años mujeres migrantes empobrecidas, las que estamos realizando ese trabajo, y Europa absolutamente no hace nada para ello. Por eso nosotras, por ejemplo, el tema de la ratificación, a España se le dijo que en el 2013 tenía
ya tenía que ratificar el convenio 189 de la OIT. También de eso se habla en Europa, en esas grandes reuniones y con esos grandes países. Y la ratificación se ha dado ahora realmente por la lucha de las trabajadoras de hogar y por una demanda que ganó una trabajadora de hogar en Estrasburgo por un tema de desigualdad, que ya conocemos todas y todos el tema de Mariana. Y realmente Europa pues ha llamado la atención a España, pero realmente hemos tenido que seguir nosotras, las trabajadoras de hogar organizadas, en seguir peleando para que se pudiera cumplir esa demanda de Mariana, que ha habido desigualdad. Porque todo lo que rodea el tema de los cuidados, Europa lo sabe muy bien y sabe todo lo que se cuece ahí. Somos las mujeres las que estamos sosteniendo las vidas de los demás, estamos sosteniendo un sistema de cuidado que el Estado no garantiza para las personas, no garantiza para las familias. Somos las trabajadoras de hogar, las cuidadoras y las familias las que estamos sosteniendo un sistema de cuidado que no existe y que Europa tampoco habla de ello, que no garantiza para las personas esos cuidados. Que atraviesa todo el tema de la migración, porque en Europa tampoco se habla de las personas que estamos realizando este trabajo. Y desde Europa y en Europa se cuecen también políticas como los libres tratados que hacen que se hagan montones de cuestiones y montones de cosas en los países, en distintos países, que son los que hacen que muchísimas personas tengamos que emigrar, porque espolean todos los recursos, plantean unos tratados que hacen que muchísima gente tengamos que salir corriendo, no porque queramos, y venir a Europa. Y todavía la Unión Europea da la espalda a todo esto. Sigue poniendo políticas, como decía el compañero, de migración que hacen que muchísima gente pierdan la vida en el camino porque realmente no se hacen unas políticas migratorias que puedan pensarse en las personas, que las personas no tengan que jugarse la vida para venir a un país a buscar una vida mejor, que es a lo que venimos. O que mucha gente española se tenga que ir a otros países a buscarse la vida cuando en España las condiciones están como están y no se piensa en esto. Y por eso creemos que la Unión Europea hace sus políticas, pero hace políticas no para la gente, no para que impacten en la gente, sino que realmente hace sus políticas para ellos, para seguirse repartiendo los recursos, los países y las vidas de la gente, repartírsela entre ellos, porque no piensa ni en el impacto ambiental, no piensa en los cuidados, que es algo importante, porque una sociedad sin unos cuidados, una sociedad donde nos juguemos la vida muchísima gente para cuidar y donde no se garanticen los derechos para hacer una gestión de cuidado, es una sociedad que cada vez más está siendo más complicada para muchísima gente. Por eso nosotras planteamos todo el tema de las políticas públicas de cuidado. Y eso se habla en Europa, se habla de ello. Pero, sin embargo, cada vez más vemos cómo se están privatizando todo el tema de las políticas como la sanidad, la vivienda y todo el tema de los cuidados, cómo se está tratando en Europa con el tema de las plataformas. Se está viendo cómo se quiere uberizar todo el tema de los cuidados. Nosotras ahora mismo estamos muy temerosas de que los derechos que nosotras estamos consiguiendo, como fue la ratificación del convenio 189 de la OIT y el Real Decreto que conseguimos el 6 de septiembre para que las trabajadoras de hogar y las cuidadoras pudiéramos tener la prestación por desempleo, pues realmente nos estamos jugando a que las plataformas están creando cada vez más grupos para realizar
el trabajo de los cuidados, pero que se siga realizando, que lo sigamos realizando las mujeres, no sin haber ante una reorganización de estos trabajos, que es a lo que nosotras aspiramos, a que se garantice una reorganización de que no seamos solamente las mujeres las que hagamos este trabajo y que lo sigamos haciendo en las condiciones que estamos. Europa no está poniendo su mirada en esto, por eso creemos que Europa está jugando siempre a decirse y hacerse las cuestiones de que son de dárselo rebombo, pero realmente no se están hablando de los verdaderos problemas y de las verdaderas situaciones, como es el tema de los cuidados, que es lo que sostiene la vida. Si no tenemos unos cuidados públicos, dignos y comunitarios, y si no tenemos unos recursos unos recursos ambientales, jamás vamos a poder seguir en una sociedad como esta, porque los recursos se terminan. Los recursos son pocos y ya cada vez más nos están quedando menos y tenemos que poner el ojo ahí. Y el tema de los cuidados es algo que nos preocupa mucho y es algo muy importante. Así que lo dejo acá y hay que poner también el ojo en Europa, y que no es una cuestión de las trabajadoras de hogar y las cuidadoras. Esto es una cuestión de todas y de todos, y hay que también desenmascarar a Europa también con el tema de los cuidados. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todas las personas que estáis aquí en la mesa y también a Zara, que nos escucha desde Extremadura. Muchas gracias porque ha sido muy interesante y también porque habéis sido facilísimas de moderar. Os habéis ceñido al tiempo que os hemos dado perfectamente y eso es muy de agradecer, porque así queda más tiempo para las preguntas que puedan surgir desde el público. Entonces, si os parece, hacemos una ronda de preguntas desde el público. Tomo nota de 3 o 4 palabras y respondemos. Hola. Bueno, yo tengo una pregunta difícil. No sé si es para Zahara o para los compañeros de Ecologistas en Acción. ¿Cuál sería la energía más sostenible con el medio ambiente? Porque entiendo que las energías fósiles, aparte de la contaminación, son finitas, pero por otro lado tenemos las energías renovables que, aparte de que también utilizan materias primas procedentes de minas o canteras, producen un impacto muy fuerte tanto sobre el paisaje, que se podría considerar menos importante si no le damos mucho valor, pero sobre, por ejemplo, la avifauna. Por ejemplo, las plantas fotovoltaicas necesitan mucho espacio y a la avifauna esteparia les destroza completamente el ecosistema. Y luego, por otro lado, los aerogeneradores pues afectan muchísimo también a aves y a quirópteros. ¿Alguna pregunta más? Mira, hay uno. ¿Hasta qué punto piensas tú que la ocupación militar americana en Alemania, que todavía tiene bases militares, es totalmente fundamental para condicionar toda la política de defensa europea y las posibilidades que tiene Alemania de tener una autonomía política, que todavía no la tiene, y que cada vez que se habla de un proceso nacionalista en Alemania, se les trate como terrorista? Es un problema que, desde la base, la ignorancia total que existe de esa ocupación militar y subordinación de Alemania como cabeza de una economía más importante de Europa, y que no se habla de ello, ¿no? Recogemos alguna otra pregunta y damos paso a las respuestas. Mira. Bien, mi pregunta es un poco más, digamos, extensa, porque la duda es que ¿deberíamos de seguir en la Unión Europea o deberíamos de salirnos?
Porque, entre otras cosas, como decía el compañero emigrante, perdona que no me acuerdo cómo te llamas, nosotros nos sentimos también un poco África, ¿sabes? Con relación a Europa. O sea, a nosotros nos han tratado a los españoles, nos han tratado la Unión Europea pues como de segunda. Se ha explicado aquí, no hace falta que lo diga yo. Nos han dejado para la segunda, para la tercera división, poner copas y servir al turismo, etcétera. Y bueno, la materia prima, que es la agricultura y la ganadería, nos la han triturado porque nos han puesto esas mismas condiciones, más o menos que vosotros decís, pues nos las han impuesto a nosotros. Y no solamente en la agricultura y la ganadería, sino en la industria, en la fabricación, en el crecimiento de industria y de fabricación de hierro y materias primas, también nos lo han triturado y se lo han llevado ellos para dejarnos a nosotros. Entonces, mi criterio es que nosotros, como decíamos al principio, porque yo la pregunta que se hace para la conferencia esta es muy relativa, porque dice, ¿cuándo te diste cuenta? Claro, dependiendo, yo cuando empezaron lo del Maastricht, ya nos dijeron que era un engaño a donde nos metían. Y bien claro ha estado que efectivamente es un engaño. Desde entonces, nosotros, o sea, los más mayores, venimos diciendo que Europa nos está maltratando. Por eso yo opino que deberíamos de salir. Esto es mi opinión. Pregunto. Gracias. Bueno, pues ya tenemos 3. Una para Azahara Palomeque y para Luis Rico. Azahara, ¿la has oído la pregunta? ¿La has oído bien? Sí, la he escuchado. Sí, los compañeros me han arreglado el problema del audio, así que la he escuchado bien. Bueno, ¿cuál es la energía más sostenible? El problema es que cada vez que se ha ido descubriendo una energía, se ha ido sumando a las anteriores. Entonces, bueno, el carbón contamina muchísimo, más que el gas fósil, por ejemplo. El carbón, gas natural y el petróleo son combustibles fósiles, contaminan un montón. Las energías renovables son, desde luego, tienen un impacto medioambiental menor, a pesar de la minería y todo eso, pero el problema de fondo es el crecimiento económico. El problema de fondo es que nunca es suficiente en términos energéticos porque estamos sometidos a la dictadura del crecimiento económico. Entonces, una energía puede ser muy eficiente, pero de hecho lo que ocurre es que se da la paradoja de que mientras más eficiente es una energía, más se utiliza y al final, perdón, necesitamos más de esa energía. Entonces, hay que cuestionar para qué la queremos. Y luego, déjame beber agua un segundo. En el tema de las renovables y la minería, no se están explorando otras opciones como el reciclaje desde el diseño o la eliminación de la obsolescencia programada, por ejemplo, ¿no? Entonces estamos tirando mucho litio, estamos tirando mucho cobalto. Todo eso no se está planteando en términos, digamos, de política institucional. Entonces, lo que se está planteando es más extractivismo porque estas energías son más limpias a cambio de minar más y crear lo que se llaman zonas de sacrificio. Esto está ocurriendo en el sur global, pero también está ocurriendo, yo hablo desde Extremadura, por ejemplo, en Extremadura hay más de 200 proyectos de minas, ahora mismo solo son proyectos, pero bueno, se pueden materializar muy pronto. Hay comunidades movilizadas, pero incluso dentro de esas comunidades que están movilizadas en contra, se habla mucho del not in my backyard, ¿no? No en mi patio trasero. O sea, yo no quiero que me minen, por ejemplo, Cáceres, porque es una ciudad preciosa, patrimonio de la humanidad, pero no me importaría que el litio siguiera viniendo de otros sitios como Chile, ¿no? Lo que hay que cuestionar es, como decía antes, el crecimiento económico en general. No podemos seguir reclamando fuentes energéticas infinitamente. ¿Quieres añadir algo? Bueno, totalmente de acuerdo con Azahara, y solo por añadir que una cosa fundamental en todo sistema ecológico es que el tamaño importa, o en este caso sería la cantidad de lo que está ocurriendo. Entonces, obviamente, si no replanteamos la reducción del consumo energético, o sea, si ahora mismo tuviéramos solo una familia en el mundo que se alimentara de carbón fósil, sería sostenible.
porque el carbón fósil, solo una familia, pues podría tirar históricamente hasta el infinito. Pero lo que no podemos plantear es mantener el nivel de consumo actual o el crecimiento, como dice Azahara, con energías renovables. Eso, entonces, hay que plantearse dos cosas. Un lado, la reducción del consumo, pero otra, y yo la pondría por encima, es la redistribución del consumo energético, porque si no, pues al final quien va a reducir son quienes menos están consumiendo. Entonces, sin estas dos condiciones, todo lo que se haga en el sistema energético va a tener un impacto muy grande, bien sobre el territorio pues más cercano, como decías, las zonas de sacrificio dentro de lo que puede ser el Estado español, o directamente pues en otros continentes. No sé si voy a aprovechar para responder a otra pregunta de si salirnos o no salirnos, digo, porque tengo... bueno, lo primero es, yo creo que es importante cuando hablamos de periferias, ¿no? Yo lo he hecho, que no todas las periferias son iguales y creo que las comparaciones tampoco se deben hacer a la ligera, porque no es lo mismo dentro de toda la precariedad que se puede vivir en el Estado español y personas que están yéndose a migrar a otros lados con lo que ha contado Sani, ¿no? De lo que son las migraciones desde el continente europeo. Lo digo porque tengamos cuidado cuando hacemos esas comparaciones. Dicho esto, yo creo que entiendo, yo no tengo una gran respuesta de salirnos o no, porque bueno, salirnos y mantenernos en este artículo un poco también analizábamos pues que el capitalismo a nivel español, si se sale, pues no supone un gran avance, ¿no? Yo lo que creo es que sí que tenemos que denunciar es, por un lado, pues este modelo que está implantando la Unión Europea como eje hegemónico de la globalización y, por otro lado, que toda salida pasa por crear un frente que ya no solo nos vale con lo que ocurre en el nivel local, que es importante, sino a nivel global, ¿no? Pues porque tenemos un cambio climático que afecta a todas las personas, tenemos unos problemas a niveles globales. Entonces yo creo que toda salida pasa por hacer acuerdos internacionales y a mí me parece que tanto pues a nivel europeo como a nivel mediterráneo, ¿no? Porque al final pues somos vecinos y compartimos un montón de problemas conjuntos, ¿no? Entonces desde ahí para mí es salirnos o no salirnos. Lo que creo es que la Unión Europea debería destruirse tal y como está pensada, porque su origen es un origen que ya desde la CECA era para que las élites salieran beneficiadas, para que las élites acumularan riqueza. Ese es el origen de la Unión Europea. Entonces sí que tenemos que luchar contra esa Unión Europea, que al final es un modelo, pero para plantear alternativas que nos valgan en el local, pero que también que tengan que ver en el plano internacional, porque de otra manera pues no vamos a dar soluciones a las crisis que tenemos a nivel global. ¿Alguien más quiere salirse de la Unión Europea? Aquí en la mesa. ¿Queréis responder a esta pregunta? ¿No? Si no, le doy paso a Raúl. Sí, a ver, la cuestión de Alemania, en fin, es un tema complicado, porque si fuera, no sé, pensemos Dinamarca o un sitio así, pero es que Alemania en la historia europea del siglo XX pues es telita marinera. Sobre si puede tener una autonomía estratégica, militar, solo te digo pues Nord Stream. Quiero decir, el modo en que el gobierno tripartito alemán ha encajado semejante sabotaje por parte de sus aliados a su política industrial, eso, directamente un ataque militar, aparte de económico, y un acto de fuerza completo sobre, digamos, elecciones estratégicas del Estado, me parece suficientemente elocuente de que esa autonomía no es posible. Entre otras cosas, la escalada hacia la guerra en Ucrania está vinculada justamente a impedir toda autonomía, no solo de Alemania, sino de ningún país de la Unión Europea, salvo Francia, ¿no? Que, entre otras cosas, tiene armas nucleares, que al fin y al cabo estamos hablando, ¿no? Al pan pan y al vino vino. Quiero decir, es un problema de fuerza y de capacidad militar y de disuasión nuclear. Alemania, justamente, como hemos dicho antes, no se unió a la Unión de Defensa porque necesitaba las élites de la República Federal Alemana, como sabemos, anticomunistas y no tanto antifascistas, porque la desnazificación pues, no fue tal, como bien sabemos ya y cada vez se demuestra más, eligieron pues, al amigo americano. Y eso es una elección que
por así decirlo, darle la vuelta fuera de una cultura de paz, pues no sé qué es peor. Quiero decir que el problema que se plantea de una autonomía de quienes critican la OTAN también desde posiciones nacionalistas alemanas, cuidado con eso también. Fuera de un punto de vista pacifista y antiimperialista y también antinacionalista, que es algo elemental a ser en Alemania, porque Alemania es uno de los principales problemas de Europa. ¿Qué es eso, no? Quiero decir, y que puede devenir fuera del marco atlántico como potencia, digamos, histórica. Pues como sabemos, Alemania es un problema y seguirá siéndolo siempre, ¿no? Fuera del punto de vista de los movimientos subalternos, del punto de vista internacionalista y del punto de vista anticapitalista, no veo ninguna otra solución que no sea terrible, ¿no? Sobre la cuestión de salirse o no de la Unión Europea. A ver, llevamos, ¿cuántos son? En el caso del Estado español, 86, ¿no? Son ya, ¿cuántos son? 40 años van a ser, ¿no? De pertenencia. Quiero decir, al hablar de estas cosas tenemos que tener en cuenta lo que se llama la irreversibilidad. La irreversibilidad de lo que producen las relaciones capitalistas, la construcción de mercados, los sistemas de dependencia financiera, energética, etcétera, ¿no? Para mí el problema de estar o no en la Unión Europea no es un problema, porque ahí hay un implícito que yo rechazo, que es el problema de que existe un sujeto soberano. Un sujeto soberano que es nacional, ¿no? Las naciones salen de Europa, ¿no? No, para mí el problema de salirse o no de la Unión Europea es un problema de lucha de clases y de lucha de clases subalternas, que incluye a las personas que ni siquiera tienen ciudadanía española o europea, que viven aquí. Entonces, para derrotar a los patronos, a los militares, a los fascistas europeos, el problema a discutir es cuál es la mejor estrategia. Si una estrategia internacionalista dentro y contra de Europa, y también, por así decirlo, en alianzas con países y sujetos y movimientos que no están en Europa, que es lo que, por ejemplo, pues está haciendo Ecologistas, con la cuestión digamos, del acuerdo Mercosur y Unión Europea, etcétera, ¿no? Pero también lo que se ha planteado históricamente contra la Europa de Maastricht, la unión de las clases subalternas contra el enemigo común, contra los centros decisorios comunes. Eso no tiene nada que ver con la soberanía, tiene que ver con el contrapoder y con la capacidad de destruir y construir otra cosa, ¿no? En este momento, ahora mismo, yo creo que no es una pregunta que tenga sentido. Básicamente porque, insisto, estamos en un régimen de guerra y para derrotarlo necesitamos distintos puntos, distintos centros de ataque y sobre todo una unión real, coordinación de ataque de distintos puntos de Europa y de fuera de Europa, de movimientos, de partidos, de todo tipo de estructuras para derrotar a este régimen de guerra que es la condición justamente de que pues, se puedan plantear alternativas energéticas, alternativas laborales y para que tenga sentido plantear el decrecimiento, que no es sin otra forma de decir cesar la reproducción del capital, ¿no? Y yo creo que ese es el punto del que hay que partir y cuando pues en las discusiones a las que aludía antes Luis, ¿no? Sobre el Tratado Constitucional Europeo, para mí ese era el problema, ¿cuál es el mejor terreno del ataque y de luchas? En aquel momento primaba el soberanismo, ¿no? La idea de que había una soberanía de izquierdas, ¿no? De los Estados-nación. Pensemos solo en el problema de qué es la soberanía española. ¿Cuál es el sujeto español? ¿Es el que define la Constitución, la nación, o es Cataluña, o son las naciones del Estado? Quiero decir, cuando nos metemos en las trampas de la soberanía y no hablamos en términos de poder, de contrapoder, de clases, de géneros y de dinámicas anticapitalistas, creo que nos metemos en una trampa. Nos da tiempo a más preguntas. Por aquí hay una y ahí hay otra. Hola, en principio, gracias por reunirnos.
Perdona un momento, que quieren decir algo de la ronda anterior. Perdona. No, en relación a la intervención que se hizo antes, las comparaciones que se suele hacer, a mí me recuerda un parlamentario en Italia que dijo una vez, es que nos tratan como si fuéramos África. Hay que tener mucho cuidado con esas afirmaciones o las comparaciones que se suele hacer. Evidentemente no se puede comparar, o esas consignas que muchas veces escuchamos, nativas o extranjeras, que es la misma clase obrera. No es la misma clase obrera. No habitamos ese territorio de la misma manera. Al igual que los extranjeros que están en España no habitan ese territorio en España como los españoles lo habitan. Por mucho que esté la Unión Europea con sus políticas de las que no estamos de acuerdo, no se puede comparar lo que ocurre, evidentemente, con la clase obrera aquí en España con la clase obrera en África. Cuando en Europa se está luchando, se está con la lucha de clase, a nosotros ni siquiera tenemos independencias. Entonces creo que es importante subrayar eso, y las comparaciones, lo que he dicho antes, hay que tener mucho cuidado con eso. Si no, intentamos hacer lo que el establishment quiere, jerarquizar las luchas o jerarquizar los dolores. Eso creo que es algo que hay que tener mucho cuidado. Vale, muchísimas gracias, Dani. Pues un poco hilando con lo que ha hablado Raúl y recordando el 2002, un año muy potente de movilizaciones en todo el Estado español, que era la presidencia europea en la que José María Aznar por primera vez pues, nos ponía ahí en el centro de Europa. Estas movilizaciones, que por ejemplo en Barcelona hubo 500.000 personas, una huelga general, y acabó con todo el tema del Prestige, pues os planteo que dentro de poquito tiempo, de unas semanas, un mes, asumimos, o el gobierno asume, no asumimos nosotros, pues no tenemos nada que ver, asume la presidencia europea, y uno de los sectores, habéis hablado de medio ambiente, uno de los sectores potentes en movilización son los jubilados, y lo digo porque el objetivo importante de los gobiernos europeos es la privatización de lo que tiene que ver con las jubilaciones, etcétera, etcétera. Es decir, que el que pueda pagárselo se lo pague, y la precarización de sueldos y tal, que llevará a la gente a más precarización. Entonces, como sugerencia un poco para unir a sectores que puedan unirse y movilizarse. Evidentemente, el 2002 era un momento histórico diferente y hoy estamos en otro momento histórico diferente. Un poco si va a haber movilizaciones y un poco cómo está el tema, etcétera. Gracias. Hola, yo quería preguntar, ¿Said era? Sani, que cómo vives tú, o sea, tú estuviste en el conflicto del Tarajal, o que pues cómo vives tú que a raíz del conflicto Ucrania-Rusia, toda esa masiva publicidad y marketing acerca de acoger a familias ucranianas, tanto en España como en Francia, en el centro de Europa, ¿cómo lo vive una persona que, a diferencia de tú cuando llegaste aquí, te recibieron a bolazos de goma? ¿Cómo lo vives tanto tú como tus compañeros? ¿Cómo fueron? Es un poco tu opinión, ya más o menos creo que sé por dónde va a ir, pero ¿cómo la vivís esos días previos y tal? ¿Pregunta más? Pues si no, lanzo yo una. De cara a este semestre europeo, ¿qué prioridades de lucha de los movimientos sociales pensáis? ¿No? Desde el público nos lanzaban propuestas, pues ¿cuáles serían las vuestras para este semestre? Bueno, las que tenga ecologistas yo me apunto, pero creo que tú has citado la cuestión de las pensiones. Quiero decir, insisto, la guerra
Y el régimen de guerra es un acelerador que hace que la relación entre luchas y reformas se interrumpa. Es decir, que ese mecanismo de gobernanza o de reformismo se interrumpe. Las cosas se hacen por gónadas. Y el ejemplo es Francia. El ejemplo es Francia, donde vemos justamente que tienen una ley de los 62 años. Quiere decir que la gente se jubila a los 62 años. Pues pese a que tiene el país levantado, está haciendo uso del estado de emergencia, lo lleva usando con la excusa de la guerra al terrorismo, etcétera, de 2014, lo usó contra los chalecos amarillos, etcétera, etcétera. Eso indica, primero, un problema. Necesitamos europeizar las luchas, como mínimo. Seguramente las luchas tienen que ser internacionales desde hace mucho, desde que se creó el mercado mundial. Ojo. La cuestión es cuáles son los espacios en los que, como estamos viendo, tenemos más facilidad de lucha, de coordinación, de desplazamiento, etc. Y la cuestión de Francia es fundamental, porque vemos que Francia es ahora mismo la vanguardia de un modelo de luchas que la que tenemos el movimiento por el clima, los pensionistas, que forman parte cada vez más de la mayoría de los votantes, que no de la población necesariamente, porque hay personas más jóvenes pero que no tienen nacionalidad, y vemos que en Alemania empieza a haber huelgas, en un país que ha salido de la Unión Europea, el Reino Unido exactamente, ¿no? Mientras que aquí, insisto, vivimos en una burbuja del gobierno progresista que tiene efectos terriblemente nocivos. Básicamente porque nos está dando una versión de Europa en la que no se habla de la guerra, en la que no se habla justamente de los acuerdos absolutamente neocoloniales con América Latina, de la política africana, de la política de fronteras, ¿no? Todo parece maravilloso. ¿Por qué? Básicamente porque una parte del gobierno ha tenido un idilio y mantiene un idilio con la Comisión Europea y las directivas sobre salario mínimo, y sobre temporalidad y la cuestión de Uber, perdón, de los riders. Eso es, ¿por qué? Porque hay una directiva que, como sabemos, las directivas no son los reglamentos ni son las decisiones. Las directivas, Meloni no la usa y por eso tenemos pues, una situación mucho peor que aquí. Y este gobierno ha aprovechado para hacer políticas progresistas en una alianza con la Comisión, pero la alianza implica obediencia ciega a la política energética, a la política de guerra y a todo el resto de políticas, ¿no? Entonces necesitamos salir de esa burbuja para ver la realidad, y la realidad es Francia, la realidad es Italia, donde justamente el salario mínimo es de los más bajos de la Unión Europea, donde se va a quitar la renta de ciudadanía, o sea, la versión del ingreso mínimo vital, que es fundamental para las poblaciones del sur, etcétera, etcétera, ¿no? Y esa es la realidad. Yo creo que la cuestión climática, la cuestión digamos, de salario, renta básica y pensiones es fundamental, y la cuestión de la guerra. Pero, y termino, para mí la situación actual, ya lo he dicho antes, tenemos que acabar con la política sectorial, necesitamos recrear un movimiento de movimientos, que lo teníamos. Cuando has dicho, ¿no?, en 2002, es ese el periodo, porque había una dimensión internacional del foro social y el movimiento europeo que venía desde las luchas de la Europa de Maastricht, que ha dicho antes Luis, ¿no? Tenemos que recrear ese sujeto político transversal, incluyendo justamente las nuevas luchas que han cobrado mucha más fuerza, desde la lucha de las personas migrantes, precarias, y a las personas transgénero, etcétera, etcétera. Necesitamos recrear ese sistema de luchas y de contrapoder. De lo contrario, insisto, el vínculo entre protesta y reforma ha terminado. Es una lucha de poder, es una lucha de destitución y destrucción de quienes impiden que mejoren nuestras vidas. Respondiendo a tu pregunta en relación a lo que ocurrió con la acogida de los refugiados ucranianos, yo creo que eso lo que vino a demostrar es un poco lo que llevamos años diciendo, que no se puede disociar lo que ocurre, por ejemplo, en las fronteras o las políticas migratorias con una perspectiva racial.
con el tema de Ucrania lo vimos muy claro. La Unión Europea tenía una directiva del 2008, Después del 2008 vimos varias, lo que llaman las mal llamadas crisis de los refugiados. Vimos la del 2015, cuando apareció el cuerpo del niño Aylan en la playa. No sé si os acordáis, la sociedad lloró, creo que fueron 2 días, pasamos a otra cosa, pero con el tema de Ucrania, una directiva del 2008, cuando la Unión Europea lleva mucho tiempo diciendo a las organizaciones que pedimos que se respeten los derechos de las personas refugiadas, diciéndonos que no había manera de hacer. La política migratoria era muy complicada, que no se podía hacer absolutamente nada. Y de un día a otro se sacó una directiva del 2008 para dar una acogida digna. ¿Por qué? Porque son cuerpos blancos. Y las cosas hay que decirlas. Hemos visto en los medios de comunicación donde en las televisiones decían, es que son niños blancos con ojos azules, son rubios con ojos azules. Es decir, ahí hay un componente racial que es muy importante subrayar. ¿Cuál es la diferencia entre el niño que sale huyendo o la persona que sale huyendo de Ucrania y el niño Aylan que murió en la playa de Turquía? Ninguna diferencia, pero la diferencia la ponen los que hacen las políticas migratorias. Y también, ojo, la diferencia también la pone la sociedad. Y ahí es donde yo digo, la respuesta que dio la Unión Europea es proporcional a lo que les pidió la sociedad europea. Porque la misma sociedad europea, yo recuerdo cuando gestionaban un centro de acogida en Sevilla había un barrio que se quería abrir un centro para menores extranjeros. Todo el barrio salió a la calle manifestando que no querían un centro para menores extranjeros. Pero el mismo barrio, cuando ocurrió lo de Ucrania, la gente hacía filas para hacer la ola a la llegada de los refugiados ucranianos. Algunos llevaban sus coches para salir, para ir hasta Ucrania a recoger a los refugiados ucranianos. Entonces ahí es donde digo que tanto la Unión Europea como la sociedad también tienen un papel importante y lo que nos demuestra es que no habitamos ese territorio de la misma manera. Al mismo momento que estaban dando acogida a los refugiados ucranianos, estaban dando palizas a los cuerpos negros de Sudán, que sabemos cómo está Sudán. Vienen huyendo también de la guerra. La masacre de Melilla, a día de hoy, no sabemos quién es responsable. La Fiscalía en España se dio prisa a los 3 meses para cerrar el caso, con un informe yo accedí al informe de Fiscalía, el informe en el que se apoyó para cerrar el caso de la masacre de Melilla, un auténtico bochorno. Y el presidente del gobierno español salió el mismo día que hubo la masacre de Melilla aplaudiendo la actuación de la policía marroquí. Y les aseguro que si lo que ocurrió en la frontera ese día, si fueran cuerpos blancos, mínimo una dimisión le caería al presidente del gobierno español. ¿Os imagináis? En un concierto aquí ocurre lo que ocurrió, por ejemplo, en Melilla, muchos cuerpos, estampidas, muertos, y que a día de hoy no sepamos quiénes son los responsables. Pues esto es lo que digo muchas veces. O sea, hay un componente racial muy importante y ya no nos pueden decir, porque antes sí que nos podían decir que no hay manera de hacer, pero si a día de hoy hay muchos migrantes en España que llevan años, están esperando solo que les den el ok si les van a hacer una entrevista para solicitar la protección internacional. Los ucranianos llegan a las 24 horas, ya se sabe dónde les van a destinar, su solicitud de asilo aceptado, sus hijos escolarizados. Es, ojo, lo que llevamos años pidiendo. No se pide nada más. Y además es que lo que se pide para la acogida digna de los refugiados es algo que no decimos nosotros. Son cosas que vienen recogidos en tratados internacionales que, por ejemplo, la Convención de Ginebra, que España, ojo, es firmante y ha ratificado la Convención de Ginebra, pero vemos que hace esa doble barra de medir, que dependiendo del color de la piel de las personas, sobre todo si no son blancas, pues hay un trato que se le da aparte. Ha habido una vía que ha sido abierta especial en los centros de acogida para gestionar la solicitud de protección internacional de los refugiados ucranianos.
Y a mí cuando me preguntan ¿cómo te sientes? Evidentemente que no es agradable, porque ese territorio yo entiendo que lo habitamos o lo que queremos es habitar ese territorio al igual que lo hace cualquier otra persona. Somos migrantes, sí, pero dignidad tenemos. Y ahí es donde digo, la sociedad tiene un papel muy importante. Este mismo gobierno que es, y miro mis palabras, el peor gobierno que ha tenido España en toda la historia de la democracia en materia de políticas migratorias, porque lo que ocurrió en Melilla es la mayor violación de los derechos humanos en la frontera terrestre de la Unión Europea, con este gobierno que llamamos el gobierno progresista. Y es el mismo gobierno que acogió el barco de Aquarius, no sé si os acordáis. Dio un giro de 180 grados en tema de políticas migratorias. ¿Por qué? Porque cuando acogió el barco Aquarius, recuerdo perfectamente que la sociedad también salió a la calle diciendo ¿cómo puede este gobierno acoger un barco que está a la deriva en el Mediterráneo cuando todos los países de la Unión Europea se han negado a acoger este barco? Me acuerdo perfectamente, y fue la sociedad. Entonces, a veces también la sociedad hace que las políticas públicas giren en un sentido. Cuando llegan los comicios electorales, ¿dónde van los políticos? Hacia los pensionistas. No hacen una política migratoria respetando los derechos de la persona migrante porque saben que los migrantes no votan. No podemos votar. Y cuando no puedes votar, se puede hacer lo que les da la gana porque no tienes un peso que puede repercutir. No puedes pedirles que rindan cuenta. Ahí es donde llamamos evidentemente a la sociedad. Y ahora que España va a coger la presidencia de la Unión, creo que es sumamente importante que no disgreguemos las luchas, porque es lo que solemos hacer. Muchas veces miramos, cada uno mira la parte de la lucha que hace, no tenemos que disgregar la lucha. Y a ese gobierno hay que pedirle rendición de cuentas, y es lo que muchas veces no se hace. Sí. Bueno, a mí me toca también este tema, pero como se está hablando de las luchas, yo también pienso que nosotros tenemos que la lucha debe ser una lucha unificada, una lucha que esté atravesada por todos los elementos de organización y de activación, porque la lucha por la gestión de la vida nos atraviesa con todo lo que es una vivienda, con todo lo que es una sanidad. Entonces, creo que nosotros tenemos que poner el foco ahí, ¿no? En esas alianzas, porque ya no se está tratando de luchas distintas, se está tratando de la gestión y de la lucha por la vida, y en la lucha por la vida tenemos que estar todas y todos. Y lo que acaba de hablar el compañero de Ucrania, yo creo que tenemos que poner la vista en lo global, porque realmente nos da la oportunidad de que todo lo que está pasando en distintos países es la misma consecuencia que puede suceder y que son los resultados que dan en los distintos países. Por eso, en el 2017, cuando se hizo la primera huelga aquí en España desde el movimiento feminista, eso atendimos a un grito global. A un grito global que estaban haciendo muchísimas mujeres en muchísimas partes del mundo y diciendo que podíamos hacer una huelga feminista, que podíamos transitar, y eso fue el proceso. Sabemos que lo más importante era el proceso que vivimos y que hicimos los movimientos feministas sobre esas huelgas, ¿no?, que se habían hecho en Irlanda y que íbamos a experimentar. Lo de Ucrania yo creo que nos debe también, lo debemos de poner en el foco para poder seguir en esas alianzas y poder ver qué es, porque en realidad ha sido como un gran golpe que ha dado la Unión Europea, y además cómo la sociedad hemos respondido, como dice el compañero, porque
Hace muchísimos años, por ejemplo, se estaba pidiendo la reagrupación familiar de muchísimas mujeres migrantes que estábamos acá, que habíamos dejado los hijos pequeños en nuestros países de origen, cuidados también por otras familias. Y realmente aquí hay muchas mujeres que han pasado 20 años sin poder ver a sus hijos, porque la reagrupación familiar con la ley de extranjería que tenemos es imposible poder reagrupar a una familia. Y como hemos visto cómo de un plumazo se ha visto esa reagrupación para esas personas. Por eso yo también creo que es una cuestión racista y también clasista, porque realmente somos muchísimas mujeres pobres las que hemos venido a trabajar, a sostener el sistema de los cuidados, pero ¿cómo se ha dado la espalda para reagrupar a sus hijos cuando muchas de esas mujeres estábamos cuidando a otras personas acá? Y la ciudadanía, pues mucha parte de la ciudadanía se queda callada ante situaciones de esto. Y es verdad que a mí, por ejemplo, me toca y he hablado, porque sí que es verdad que una de las cosas que me ha tocado y que realmente, inclusive, dependiendo del lugar donde estabas, ni siquiera podías hablar, porque realmente se podía ver como que tú estabas en contra de que se le diera asilo y auxilio a esas personas. Y no estamos en contra de eso. Estamos en contra de que hay mucha gente aquí, hace muchos años, que está pidiendo una cita para hacer todo el tema de refugio, que está pidiendo cita para renovar una tarjeta, y aquí no se da y nadie hacemos nada. Nadie. Entonces, las luchas yo creo que deben enfocarse por ahí. Debemos estar juntos y juntas en estas luchas, porque sabemos quién es nuestro enemigo. Y el enemigo es un sistema capitalista, patriarcal y racista, y ese no debe ser, no debemos perder la mirada sobre esto, porque eso sí que lo sabemos hace muchísimos años, lo sabemos. Entonces, lo de ahora es unir esas luchas, estar juntas y juntos y saber a quién es que vamos a descabezar, porque ese es el que nos está haciendo afectar y el que está impactando en nuestras vidas con las políticas que están haciendo desde Europa, desde los países donde estamos, impactando en las vidas de la gente. Nos quedan 2 minutos. Nos quedan 2 minutillos. Azahara, ¿quieres decir algo, Luis, para cerrar? ¿Azahara quiere primero? Azahara. Sí, bueno, como que todas mis luchas son un poco desde la escritura, ¿no? Desde el papel de los medios de comunicación, muchas veces medios de comunicación alternativos como La Marea, aunque a veces también escribo en El País, pero a ver si lo cuento bien. Creo que es importante, bueno, lo que han estado haciendo los compañeros, como relacionar todas las causas y darnos cuenta de que una crisis climática como la que estamos viviendo, por ejemplo, pues conlleva, si queremos superarla, conllevaría un fortalecimiento del estado del bienestar, de lo que se llaman servicios públicos, aunque a mí no me gusta ese término, ¿no? Conllevaría que no dedicáramos más presupuesto a la guerra. Entonces, estamos yendo completamente en la dirección incorrecta. Y otro de los temas que creo que deberíamos haber abordado, pero no se ha hecho aquí, quizá podemos hacerlo en otro momento, es la digitalización masiva, porque yo me pregunto cómo lo que se ha llamado el capitalismo de la vigilancia, que es uno de los temas que he estado explorando últimamente, está contribuyendo esa vigilancia, ¿no?, a que precisamente se mine o se reduzca la fuerza de los movimientos sociales a partir de un control absoluto de nuestros perfiles, pues mediante las redes, mediante la recolección de datos, ¿no?, de datos incluso psicológicamente muy profundos de todas las personas, ¿no? Entonces eso mina mucho las luchas sociales, y es otro de los temas que estoy pensando. Sí que agradezco, ¿no?, como para finalizar, que vengamos de distintos sitios y que hayamos podido poner en común todas estas perspectivas, y además conectar la Unión Europea pues con todo lo que son otros territorios, África, el sur global, ¿no?, de los que
dependemos energéticamente y con todas este extractivismo que comentábamos y que normalmente a nivel mediático está completamente como out of the picture, ¿no? Ni siquiera se contempla. Se hablen y es imposible y además erróneo jerarquizarlas. Así que creo que es estar pendiente de ver cuáles de ellas prenden la mecha hacia unificar y conseguir aunar. Y luego lo otro creo que es importante en esa reconstrucción y en esa unificación que estamos hablando, creo que es importante, y más el año en que estamos, el salir de este tema de los ciclos electorales, más porque probablemente volvamos a sufrir derrotas no personales, porque yo no estoy en ningún partido, pero sí de que pues, los proyectos más neoliberales y los más de extrema derecha avancen. Creo que salir de esa lógica que nos ha llevado un poco a la destrucción o a la reconfiguración del 15M es importante para mí por dar un poco de esperanza. Hay un dato que lo mantengo en la cabeza diariamente y es que se necesita un 3% de personas movilizadas para cambiar las cosas, ¿no? Esto es un dato de estudiosas de los movimientos de la desobediencia civil, ¿no? Un 3% creo que lo podemos conseguir. Una mayoría electoral estamos lejos de conseguirla y probablemente cada vez más. Entonces, bueno, esa unidad de la lucha fuera de los ciclos electorales anticapitalista interseccional con todas las luchas que hemos estado aquí comentando y otras muchas que seguro que también se pueden ligar y a lo mejor no hemos comentado, pues es importante. Y por ello, bueno, pues estar pendiente, que es un poco la estrategia que tratamos de tener siempre en Ecologistas en Acción, de estar pendientes a dónde pueden saltar, aparte de solidarizarnos con todas las luchas, pero a ver qué es lo que puede hacer prender. Y dicho esto, pues os recordamos que precisamente con la presidencia de la Unión Europea va a haber varias movilizaciones antirracistas, movilizaciones contra la guerra, movilizaciones contra la precariedad laboral, bueno, pues todas ellas, digo, pues animamos a participar, por supuesto, en todas ellas, pero bueno, hay una en Granada donde van a estar todos los y las dirigentes de la Unión Europea y bueno, pues esperamos confluir ahí un gran número de personas. No sabemos si llegaremos a los números del 2002, tampoco es el objetivo. El objetivo sí que es, bueno, pues encontrarnos, transversalizarnos y crear ese movimiento que probablemente llegue al 3% y consiga esa sociedad que deseamos. Bueno, pues muchísimas gracias a todas. Ha sido, sí, tenemos un minuto, ahora te paso el micro para el anuncio, pero yo, o sea, cierro, doy los agradecimientos al Teatro del Barrio por acogernos, a toda la gente que ha estado involucrada en la parte técnica, por supuesto a quienes habéis estado aquí en la mesa y a Zahara, que espero que oigas al menos el agradecimiento. Muchísimas gracias a todas y a todos por haber gracias venido. a vosotros. Y nada, nos vemos pues en Granada y antes en todas las luchas que se nos ocurra contra esta Unión Europea del Capital y la guerra. Y vamos desalojando, pero escuchamos el anuncio que nos hace. Sí, yo en realidad era como un cierre, que tenemos que presentar, si queremos cambiar un modelo europeo, tenemos que tener alternativas y las alternativas es la lucha, la organización y decir que nosotras ahora, el libro nuestro que habla sobre organización y cómo nos organizamos, porque creemos en eso, creemos si no estamos organizadas no podemos arrebatar los derechos que tenemos, pues ha salido otra vez este libro que lo hemos escrito desde el colectivo y lo regalamos en la primera edición, pero ahora lo vamos a vender y va a salir y lo decimos para que sepáis que va a estar en las librerías, ahora lo vamos a tener que vender para hacer caja de resistencia del colectivo, que ahí habla sobre organizaciones, sobre cómo nos organizamos, por qué nos organizamos y bueno, que le incitamos a que lo puedan buscar y leerlo y nada, muchísimas gracias por invitarnos y por estar aquí y que, como dice una compañera, organizarse es empezar a vencer.